pudo haber pasado? Bueno, un montón de veces lo hablamos acá también, cuando hablamos de economía, que Argentina está cara en dólares. O sea, después el gobierno puede salir a decir, bueno, dice, no, la verdad que no es así, las jubilaciones vuelan, todo ese tipo de cosas, pero bueno. Argentina está cara en dólares, el turista extranjero ya no viene en malón, no viene masivamente como venía antes, y sí está pasando que el argentino, y hablábamos ayer de clase media alta, clase alta, está haciendo uso del turismo emisivo, que está saliendo básicamente, o se está yendo a gastar plata afuera, en definitiva, a gastar pesos que se traducen en dólares, claro, y afuera. Bueno, eso obviamente el mercado central tiene que articular ahí, y bueno, se empieza a notar, digamos, esa gran diferencia que hay entre el turismo emisivo y el receptivo, básicamente, ¿sí? El saldo negativo implicó más o menos un salto interanual de 3.152 millones de dólares frente al primer trimestre de 2024, cuando el déficit había sido de 1.351 millones. O sea, bien, la diferencia es brutal, 1.351 millones de dólares, ¿sí? Repito, este rojo se explica principalmente por el saldo deficitario de los viajes al exterior, que sumaron 3.464 millones de dólares solo para el primer trimestre de este año, ¿sí? 2.755 millones más que el registrado en igual trimestre del año anterior. Para que vean, las diferencias son brutales directamente. Esto nos lleva al terreno de las reservas internacionales, que cayeron, y acá vamos a ver, 5.628 millones en el primer trimestre. Y también ahí encontrás las razones por qué Argentina no puede cumplir con la pauta de acumulación de reservas que le exige el FMI, y por eso el waiver, ¿sí?, que viene, que pide Argentina, el waiver, perdón, define la exención, digamos, no la exención, sino la suspensión o la postergación de pagos, ¿sí?, que recibe Argentina por parte del FMI por no haber acumulado la cantidad de reservas. O sea, de hecho, el gobierno no está comprando dólares porque no está pudiendo, en definitiva, ¿sí?, y está perdiendo, o sea, más de lo que ingresa, en definitiva. Entonces, justamente por esto que explicamos, el saldo negativo que arroja el turismo emisivo, ¿sí? Otro dato que nos ofreció el INDEC ayer y que está bueno, digo, para escribir un poquito la realidad, es ¿cuántos dólares tienen los argentinos en el colchón? Que es no hay, dijeron la mayoría. ¿De qué el 90% dijo, no, el 90% dijo, van a quedar ahí, no lo vamos a sacar de ahí. No, para nada, no. El INDEC pudo cuantificar, porque de hecho veníamos hablando, de acuerdo a la fuente a la que consultabas, estaba entre 200.000 y 400.000 millones de dólares guardados en el colchón, definitivamente, o sea, en una forma metafórica de decirlo así. Bueno, el INDEC cuantificó eso en 259.978 millones de dólares por fuera del sistema financiero formal, ¿sí? Acá no hablamos únicamente de la gente que tiene guardada la plata, digamos, en el colchón literalmente, o en su casa, sino de los fondos que están, o sea, de la guita que está afuera, ¿sí?, en propiedades o guardadas en bancos del exterior, ¿sí?, o por fuera justamente del sistema bancario argentino. No es un niño, no. Niño no. Bueno, este monto, de ser así, de ser, obviamente, un poco más, un poco menos, hay que ver, porque el INDEC usa, digamos, estimaciones y proyecciones que hace en cuanto a los datos que maneja, pero representaría una leve caída respecto de los 257.501 millones de dólares, ¿sí?, del primer trimestre de 2024. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Deciste, bueno, hay una diferencia prácticamente de 2.000 millones de dólares. La gente empezó a poner la plata en el sistema financiero. No, en realidad se mantienen los niveles, digamos, de los últimos 5 años. Lo que pasa es que la gente por ahí, bueno, o sea, corta o va al exterior, consume esos dólares o los cambia acá para pagar impuestos o lo que sea, o para cambiar, no sé, el auto, la maquinaria agrícola, ese tipo de cosas. Bueno, en definitiva siguen los mismos niveles de los últimos 5 años. O sea, el gobierno no está encontrando todavía la forma de convencer a los argentinos de que traigan esos dólares y los inviertan o los pongan en el sistema formal. De hecho, tampoco está pudiendo convencer a los legisladores. Ya no están los 87, corríjame si ya me olvidé, 87 héroes. Los héroes. Ya no están los 87 héroes que le aseguraban, digamos, o que le daban cobertura legislativa para aprobar, o para modificar la normativa que le asegure a aquel ahorrista la seguridad jurídica, digamos, de que no lo van a meter preso y no lo van a investigar cuando quiera blanquear esos dólares, ¿sí? Entonces, 87, estabas bien. Ahí está, gracias. Al no contar con esa cantidad de legisladores ni en el diputados ni en el Senado, al gobierno lo que le queda es ir a hablar con los gobernadores para que los gobernadores sean los que adhieran a las provincias en las que adhieran, ¿sí?, a este sistema, digamos, de blanqueo, en definitiva, vamos a llamarlo así, pero no está pudiendo hacerlo, o sea, no está pudiendo convencer a la mayoría. Hasta ahora convenció a 12 del total, y en esos 12 no están ni Buenos Aires, ni Córdoba, ni Santa Fe, que en definitiva es
donde le interesa al gobierno, digamos, que se empiece a mover esa plata en el colchón, ¿sí? Y finalmente, en este salpicadito que les traigo, esto se sale un poquito de la cuestión económica, o capaz que no, pero en 2 semanas se vence el plazo de las facultades delegadas por el Congreso al presidente Javier Milei. Se terminan los superpoderes. Si bien está la posibilidad de hacer una prórroga de un año, porque de hecho había una cláusula que decía prorrogable por un año más, y el gobierno ya había avisado que no iba a hacer uso de eso. Pero en realidad parece que no es que no quería hacer uso, sino que ya sabe que no tiene garantizados los 87 héroes. Pero puede ampliarlo. Amplía un año más. Necesita que el Congreso lo apoye. Sí, pero el 10 de diciembre va a tener una renovación de la cantidad de En 2 semanas se vence. En 2 claro, semanas. Sí, pero puede ampliar un poco más. Digo, y mientras tanto, el Congreso después de diciembre es otro Congreso, obviamente, pero en 2 semanas se vencen esos superpoderes, ¿sí? Al no tener... ¿Sí? ¿Perdón? Claro, se vencieron también los superpoderes de Sturzenegger estos días, ¿eh? Bueno, Sturzenegger es la mano, el gran la herramienta de los superpoderes, en definitiva. O sea, dentro de 2 semanas ya los van a perder, eso que les aseguraba la ley base, ¿sí? Repito, son prorrogables por un año más siempre y cuando el Congreso lo apruebe. Hoy por hoy no tiene garantizados esos votos, ese apoyo en el Congreso, con lo cual... Después de diciembre se verá. Es otra cosa, obviamente. Pero el tema es así. O sea, después si en diciembre le va bien, si en octubre le va bien y se genera una base, digamos, interesante o engrosa el volumen legislativo, no necesitaría superpoderes. Ya tendría garantizado el apoyo del Congreso, en definitiva. Entonces, pero bueno, lo importante, digo, en lo inmediato, en 2 semanas se vencen. Y al no contar con los legisladores suficientes para que les prorroguen por un año más, se terminaría las facultades delegadas para el presidente Javier Milei. Bueno, después quiero que me expliques qué pasa con esto de que se destacó la novedad en los últimos días del regreso de la Argentina al mercado internacional de deuda. De deuda. ¿No? De deuda. Así que Nunca salimos. Nunca salimos, pero ahora se destaca, ¿viste? Está así como... Sí, es como Boder, ¿viste? O sea, van Boca y River, ¿viste? Al Mundial del Club con toda la cosa, se vuelve en primera ronda. Argentina lo mismo, va con toda, ¿viste? La expectativa y se vuelve en primera ronda y dice, no, volviste al mismo lugar. La realidad supera la expectativa. Un baño de realidad, muy bueno, muy bueno. Gracias, Guille, nos vemos en la mañana. Enseguida vamos a hablar sobre